Hola, buenas tardes. Mi nombre es del match que tuve con Rafael, y la vez anterior habíamos quedado 8-0 en las partidas Blitz. Y empecemos, yo con blancas, Rafael con negras. D4, D5, alfil F4, caballo C6, sistema Londres, caballo F3, alfil F5, C3, para evitar que venga caballo B4 y atacando el punto débil de C2, E6, caballo B D2, alfil D6, alfil por D6, dama por D6, E3, sacando el peón del rey para que mi alfil tenga más control de más casillas. Caballo G a E7, preparando un enroque. Y aquí yo de una vez con C4 para destruir el centro. Enroque largo. Y yo avanzo el peón para atacar la dama. La dama se retira a D7. Y yo A4 para de una vez atacar con esos peones el enroque de las negras. A6, B3, B5, mala jugada. Y C por B6, C por B6. Aquí dama C1 clavando el caballo. A5. Y aquí atacamos a la vez la dama y el caballo. Aquí tratando de sacarlo con F6. Pero se deja la dama y capturo caballo por D7. Torre por D7. Alfil A6 jaque. Rey D8. Caballo F3 para que tenga más casillas que controlar. Alfil G6. Alfil B5. Torre C7 atacándome la dama por rayos X. Quito la dama en D2. Caballo B4. Enroque. Caballo S6. Torre FC1. Alfil E8. Alfil por C6. Caballo por C6. Torre C2. Caballo B4. Torre por C7. Rey por C7. Y aquí jaque con torre C1. Rey D6. Dama E2. E5, desbaratando el centro. D por E5 jaque. F por E5. Caballo D2. D4. E por D4. E por D4 igual. Y caballo C4 jaque. Rey D5 y yo dama E5 jaque. Rey C6. Aquí doble jaque con caballo por A5. Rey D7, aquí torre C7 jaque. Rey D8 y maten con dama E7. Vamos con la segunda partida. Empezamos con F4, segunda partida. Yo C5, E4, caballo C3, apertura bear, caballo C3, G6, caballo F3, alfil G7, G3, E6, alfil G2, D6, enroque, caballo F6, D3,
enroque, alfil E3, A6 evitando el salto del caballo, E5 abriendo espacio, desbaratando la estructura, D por E5, F por E5, caballo de 3, digo de 5. Y aquí se captura con el caballo, yo puedo capturar con el peón y así tengo un mejor centro. Que eso hizo caballo por D5 y E por D5. Aunque aquí me dejaba un peón, pero bueno, alfil por C5. Quito la torre, torre 8 y D4. Quitándole casillas al alfil negras mías. El B6, alejando el alfil de ahí. Se retira a 3 el alfil. B5, teniéndome un poco más espacio en el flanco de dama. B3, caballo F5. Tratando de activar más el alfil. Torre 1. B4, atacando el alfil, se retira a B2. A5. B3 y A4 reventando en el flanco de dama, y aquí me ataca en G4 el alfil, lo paso en E4, nos captura en B por A4, en torre por A4, y aquí me están atacando la torre con la movida del peón a C3, lo regreso, C por B4 y caballo por B4. Aquí dama B3 atacando el caballo. Y aquí lo retiro a D3 atacando la torre y el alfil. La torre E de 1 atacando la dama con torre B8. La dama se retira a C2 y yo capturo el alfil. Torre por B2. Aquí es un error grave. Dama por B2, caballo por B2. Torre a B1, mala jugada igual, alfil, bueno, que yo hice primero caballo por D1, torre por D1, alfil por F3, alfil por F3, dama A5, rey F2, alfil H6, G5, alfil por G5, rey G3, H5, H4, el alfil E3, torre de 3, dame 1 jaque, y aquí gano yo porque se le acabó el tiempo. Siguiente partida. Tercera jugada. Empezamos con E4, D5, gambito. Ay, no me acuerdo el nombre. Bueno, Englund creo que era, que se llama. E por D5, dama por D5, caballo C3, dama se retira a 5, G3, caballo F6, alfil G2, E5, caballo G, E2, alfil D6, enroque, enroque, A3, C6, B4, atacando la dama se retira a C7, alfil B2, alfil E6, D3, caballo B D7, caballo E4, caballo por E4 y alfil por E4, F5 atacándome el alfil, lo retiramos a G2, caballo F6, torre 1, C5, B por C5, alfil por C5, dama de 2, B6, y aquí capturamos la torre que nos están regalando con el alfil en A8, torre por A8, C4, aquí nos revienta en el centro con E4, dama C3,
E por D3 y dama por D3, torre D8, quitamos la dama a F3, nos capturan un peón con alfil por C4, y aquí capturamos el caballo por F6, G por F6, dama por F5, rey F8, aquí hacemos jaque por F6, nos tapan con la dama en F7, dama por F7 jaque, alfil por F7, activamos el caballito en F4, activa la torre en D2, aquí ofrezco un cambio de torres con torre 2, dama por E2 y caballo por E2, nos hacen A5, caballo F4, H6, H5, perdón, caballo D3, dama D4, quitamos la torre a B1, nos ataca el caballo con alfil C4, caballo F4, nos atacan la torre en A2, pasamos la torre a B5, alfil C4, aquí hacemos torre F5 jaque y rey E7, torre por H5, rey F6, torre H6 jaque, rey E5, rey G2, alfil D5 jaque y caballo por D5, rey por D5, torre H5 jaque, rey C4, F4, rey B3, torre D5, rey por A3, torre por D4, B5, F5, B4, F6, B3, F7, B2, y aquí tratando de parar la coronación con torre D1, coronan igualmente, B1 dama, torre por B1, rey A2 y F8 igual a dama, rey por B1, aquí hacemos dama A3, A4, dama por A4, rey C1, rey F2, rey D2, dama 3, rey C2, rey E3, rey D1, rey D4, rey D2, dama D3 jaque, rey C1, dama E2, rey B1, dama C3, rey C3, rey C1, y aquí puede hacer mate y no lo hice, o igual dama por B2 jaque y rey D1 y mate, 60 movimientos que va. 60 movimientos y aquí si era este. Vamos con la cuarta partida. Bien. Empezamos con E4, no sé, la siciliana C5, caballo F3, caballo C6, D4 la siciliana abierta, D6, aquí podemos avanzar el peón molestando el caballo con D5, reyes, no digo, caballo E5, caballo por E5, D por E5, alfil B5 jaque, tapan con alfil D7, alfil por D7 jaque, dama por D7, enroque, caballo F6 atacando el punto débil de E4, lo defendemos con caballo C3, torre de D8, torre de 1, E6, y aquí sacamos el alfil de desarrollo, nos capturan con dama en D5, caballo por D5, E por D5, E por D5, caballo por D5, dama G4, caballo E3, torre por E3, C4,
dama por C4, torre de 2, aquí hacemos jaque con torre E5, rey de 8, capturamos en F7 con dama, torre por C2 y aquí hacemos mate con torre 8. Vamos con la quinta partida. F4, D5, apertura bear, caballo F3, G2, G3, alfil G7, alfil G2, caballo F6, B3, enroque, alfil B2, C6, D3, alfil F5, caballo B de 2, caballo B de 7, caballo D4, atacándome el alfil, lo quitamos en G4. Nos atacan el alfil con H3, lo volvemos a quitar en E6. Nos avanza del peón a E4, D por E4, D por E4. Y aquí sacamos el caballo con C5, caballo por E6, F por E6, E5, caballo D5, enroque, torre B8, caballo C4, torre 8, G4, aquí sacamos el caballo con B5, regresa D2, torre F8, dama F3 y aquí capturamos con torre por F4, defendido por el caballo y la dama se retira a E4, lo capturamos con la torre por E4, caballo por E4, alfil por E4, alfil por E4, caballo por E4, caballo por C5, dama B6, aprovechando la clavada. Aquí nos protege con B4, capturamos caballo por B4, nos atacan el caballo con torre a B1. Aquí capturamos el caballo en C5 jaque, se quita el rey en H2 y aquí vamos con el caballo en C4. Nos lo ataca con A3, capturamos caballo por C6, poniendo una clava con torre FC1, nos quitamos la clava, nos ponemos otra, caballo 2 E3, torre B4, dama E5 jaque, rey G1, caballo por G2, rey por G2, caballo E3 jaque, rey F2, caballo C4, A4, torre F8 jaque, rey G2, dama E2 jaque, rey G3, caballo 5, torre F4. Aquí revelamos la dama sin querer queriendo. Con dama F2 jaque nos capturan con torre por F2, torre por F2, rey por F2, caballo C4, A por B5, caballo F6, torre C7, rey F7, torre por A7, caballo D5, torre A6, caballo C7. Aquí nos regalan la torre con B2, B6 digo. Torre a... La torre es capturada por el caballo en A6, H4, caballo B8, B7, rey E8, G5, rey D7, rey F3, rey C7, rey E4, rey por B7, rey por... no digo, rey E5. Aquí hacemos caballo D7 jaque, rey por E6, rey C7,
rey por E7, caballo E5, rey F6, caballo F3, rey G7, caballo por H4, rey por H7, rey D7, y aquí nos hacen rey H6, rey E3, digo E6, rey G7, rey F5, rey F7, rey G7, y aquí sería avanzar solamente el peón. Coronamos dama, rey C4, dama G3, rey D5, dama E3, dama C4, dama D2, dama B3, dama C1, dama A2, digo rey A2, rey E4, rey B3, rey D5, rey A2, rey C8, rey B3, rey D4, rey B4, dama B8 jaque, rey A5, rey C4, rey A6, rey C5, rey A5 y dama B5 mate. Aquí está, así. Vamos por la siguiente partida. Empezamos con D4, F5, defensa holandesa. Seguimos con C4, caballo F6, G3, G6, alfil G2, alfil G7, caballo C3, C6, caballo F3, D5, reventando en el centro, C por D5 y C por D5, enroque, enroque, caballo E5 para mantener en el centro y más presión, caballo BD7, aquí hacemos alfil G5, nos capturan caballo B5 por E5, D por E5, D4, aquí capturamos el caballo por supuesto, E por F6, aquí nos capturan el caballo, D por C3, aquí capturamos el alfil, F por G7, aquí nos capturan la dama, dama por D1, capturamos la dama con la torre de F por D1, C por B2, y aquí capturamos la torre en G por F8 igual a dama, rey F8, y aquí simplemente movemos torre a B1, B5, nos regalan la torre de nuevo, alfil por A8, A6, torre B2, alfil B7, nos regalan otro alfil de nuevo, alfil por B7, E5, torre D7, torre de D7, rey E8, aquí hacemos jaque en E7, el rey se pasa de 8, aquí pasamos la torre a C2, B4 y maten con torre C8. Siguiente partida. En F4, D5, apertura bear, caballo F3, caballo F6, G3, alfil G4, alfil G2, G6, B3, alfil G7, alfil B2, enroque, D3, evitando el saltito del caballo, C6, enroque, caballo B7, E4, D por E4, D por E4, caballo por E4, torre 1, alfil por B5, aquí nos sacan, bueno, nos quieren sacar el alfil, pero tenemos una bonita jugada que es capturar el caballo, alfil por F3, alfil por F3, y aquí como la torre ya está prácticamente capturada, entonces podemos quitar el caballo ahí capturando el peón en G3 que está desprotegido, caballo por G3, rey G2
queriendo capturar el caballo, lo quito de ahí, caballo F5, alfil G4, y yo simplemente avanzo el peoncito para que mi estructura no esté tan mala. Aquí saca el caballo a D2, capturamos ahora sí la torre gratis, alfil por A1, dama por A1, caballo C5 sacándolo, caballo C4, B5 quitándolo de ahí, caballo D2, desprotegido, así que lo capturamos con dama, dama por D2 jaque, rey F3, aquí hacemos un jaque, caballo H4, rey G3, aquí hacemos de nuevo el jaque en F5, capturan alfil por F5, E por F5, torre 5, atacando. Mi caballo es protegido, caballo E4 jaque, rey F3 y dama F2 mate. Empezamos con E4, no hacen la siciliana, C5, caballo F3, caballo C6, D4, reventando en el centro, C por D4, caballo por D4, caballo por D4, dama por D4, caballo F6, caballo C3, D6, alfil C4, E5, atacame la dama, regresamos a la dama D1, G6, aquí clavamos el caballo con alfil G5, alfil G7, enroque, sacándonos el alfil con H6, le capturamos el caballo con alfil por F6, alfil por F6, caballo D5 atacando el alfil, aquí hacen enroque, aquí seguimos atacando el alfil con dama F3, aquí nos ataca el caballo con alfil E5, no sirve de nada, hacemos jaque con el caballo por F6, rey G7, capturamos el alfil en E6, F por E6 y aquí tenemos una brillante que es caballo H5 jaque. Nos capturan G por H5, rey G3 jaque, rey H7, dama H3, dama E7, rey H1, torre C8, aquí atacamos la torre clavada con G4, tratan de evitarlo con con torre C4, pero es una torre regalada igual, dama por C4, aquí quitan la torre en G5, aquí en E4, rey G7, H3, protegiendo más el peoncito de G4, torre C5, aquí avanzo el peón a F4 para que tenga más ataque, y aquí nos capturan torre por C2, y yo me voy al ataque, no importa que me haya regalado la torre, F5, torre por B2, F por E6, torre B4, hacemos jaque, torre F7 jaque, dama por F7, y aquí hacemos un jaque en dama E5, rey G6, E por F7, rey por F7, dama F5 jaque, rey E7, torre 1 jaque, rey D6, dama E5 jaque, rey C6, torre C1 jaque, rey B6, dama C5 jaque,
rey A6. Aquí no capturé la torre protegida, pero bueno. A4, torre por A4, torre B1, B5 y alfil por B5 mate. Creo que está ahí Vamos con la última partida. Dama D4, D5, alfil F4, alfil F5, E3, sistema Londres, caballo F6, aunque ya esto ya no es sistema Londres, creo yo, caballo C3, C6, evitando el salto y caballito, alfil D3, intercambio alfil por D3, dama por D3, H6, caballo F3, E6, H3, alfil E7, enroque, alfil A D1, digo caballo, no me lleva, no era caballo, torre A D1, caballo B D7, E4 reventando en el centro, capturamos D por E4, caballo por E4, caballo por E4, dama por E4, caballo F6, quita la dama D3, dama D5 más centralizada, torre F1, dama por A2, B3, aquí movemos torre A D8, nos atacan la dama con torre A1, quitamos la dama B2 y torre B1, que ya no tiene escapatoria la pobre dama, entonces capturamos la torre, dama por B1 jaque, torre por B1, caballo D5, caballo E5, F6 sacando el caballo mugroso, caballo C4 y aquí nos dejan una preciosa alfil del caballo por F4, atacamos la dama, dama F3, regresamos la dama, regresamos caballo a D5, caballo E3, intenta intercambio, pero como tengo pieza de menos, bueno, aunque no, ya no tengo pieza de menos, no sería un buen intercambio, así que yo ataco la torre con caballo C3, torre C1, ataco la torre de nuevo con caballo A2, se quita a A1, quitamos el caballo a C3, torre por A7, defendemos el punto débil con torre B8, caballo D1, no intercambiamos, caballo D5, caballo E3, caballo C7, caballo C4 y aquí atacamos la torre con caballo B5, la quita torre A2 y aquí capturamos el peón desprotegido, atacamos la dama con caballo por D4, quitan la dama a E4, caballo B5 y aquí nos dejamos una piecita, digamos un peoncito, pero es lo mínimo, dama por E6 jaque, lo defendemos con torre F7, caballo E3, aquí atacamos la dama con caballo D4, se deja la dama con caballo F5, rey por E6, C6, C4, alfil C5, torre A5 y aquí movemos al rey H7 para atacar el caballo, quitan el caballo G3, movemos caballo D4, nos dejamos una pieza, torre por C5, aquí capturamos el peoncito en B3, atacamos la torre, se quita la torre F5, caballo D4 atacando la torre, mueven caballo E4, capturamos la torre con caballo y aquí nos sacan el caballo con G4, lo movemos a D6, nos dejamos el caballo por D6, movemos la torre a D7, caballo F5, torre D1 jaque, rey G2, torre C1,
caballo de 6, B6, y aquí ganamos por tiempo. Y el match quedó a 22 Lolito y 2 Magic Healer. En fin, gané el match. Muchas gracias por ver el video y tenga un bonito día.